la poderosa palabra de Dios en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 del versículo 23 al 35. Vamos a estar allí. Mateo capítulo 18 del versículo 23 al 35. Así que vamos a hacer lectura de la poderosa palabra de Dios. Dice el versículo 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios. Antes de entrar en materia, mi pastor Milton, antes de explicar esta parábola, quiero dar a conocer a nuestros oyentes de qué se trata el tema. Los talentos, aquí está hablando de una moneda antigua. El talento equivalía en esa época a 21,000 gramos de plata. Y un denario equivalía a 4,000 gramos de plata. Quiere decir que un talento equivalía en esa época a 6,000 denarios. A 6,000 denarios equivalía un talento. Y un obrero en la antigüedad judío, se ganaba en el día un denario. Un denario se ganaba el jornalero, es decir, trabajar todo el día valía un denario. Dice la palabra que el rey, que el mismo Jesucristo está enseñando que el reino de los cielos es semejante o es igual a aquel rey que llamó a sus consiervos, a sus siervos, a pedirle cuenta. Y dice la palabra que el rey llamó a uno de ellos y éste le debía 10,000 talentos. Ahora, si empezamos a hacer cuentas, dijimos que el talento equivale a 6,000 denarios y equivale a 21,000 gramos de plata. Quiere decir que este varón que debía los 10,000 talentos no tenía cómo pagar esta cantidad de dinero. Ahora, ni él, ni sus hijos, ni sus tataranietos, y tendrían que quedarse esclavos toda su generación. Y si miramos aquí, el rey lo llama y le dice: bueno, tú me debes 10,000 talentos, págame la deuda. Y él dice: ten misericordia, no tengo con qué pagar. Y mire lo que el rey dice: el rey lo manda a vender a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía. Ahora la pregunta es, cuando él va a ser vendido, es para ser esclavizado, porque ninguno compra a otra persona para tenerlo viendo televisión en la casa o dejarlo relajado, ¿no? Lo vende para esclavizarlo, para sacar su dinero. Entonces, esta deuda, él no tenía la capacidad, no tenía cómo pagar, y lo que ordena el rey es esclavizarlo para que pueda cancelar esta deuda. Pero miren lo que él hace astutamente, inteligentemente, o movido de pronto del dolor, la incapacidad de que también su esposa, sus hijos iban a quedar esclavos. Él se postra delante del rey y le dice: perdóname esta deuda. Así es. Él se sintió, como decimos nosotros, contra la pared.
no había más nada que hacer, él sabía que no podía pagar. Una de las cosas que vemos aquí es cómo, miren la manera en que se endeudó tanto. Es la manera en que se endeudó tanto, porque alguien puede estar haciendo esa reflexión y decir, sí, lo debía, y debía eso y ya no lo podía pagar. Pero si trabajaba, si tenía un sueldo, ¿por qué razón tuvo que endeudarse tanto? ¿Cierto? Y mire que hay otra cosa que vemos aquí. Vamos a ver aquí esta escena. Otra cosa que vemos aquí es que la deuda fue para él, pero mire cómo perjudicó también a su familia. Así es. Cómo la metió en algo que la familia no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Eran inocentes. E iban también a ser esclavos. Y sabemos en la costumbre antigua cómo era la vida de un esclavo. A duras penas le daban para comer el tiempo y era. Entonces vemos aquí la maravillosa obra del jefe, del rey aquí. La maravillosa obra del rey. Cuando él se postró y reconoció que él no podía pagar esa deuda. Y si seguimos, vemos también que todavía no lo vamos a tocar, sino que vamos a estar mirando cómo él, cuando dice aquí que lo ahogaba, que lo cogió y lo ahogaba, o sea, como decimos nosotros, lo encuelló, lo cogió, ¿cierto?, para maltratarlo. También vemos aquí en este pasaje cómo había gente viendo eso, habían personas viendo, consiervos de él, o sea, trabajadores que él había tenido a su cargo. Y vemos cómo las demás personas no estuvieron de acuerdo con lo que él hacía. Entonces, esos son los temas que vamos a tratar hoy, pastor. Así es. Entonces, y mirando la deuda, si un jornalero en la antigüedad se ganaba un denario, ahora para pagar un talento, es decir, para alcanzar a un talento, llegar la cantidad de un talento, tenía que trabajar 6.000 días. Y si usted divide 6.000 días por 365 días, aunque uno no trabaja, sino descansa los domingos, tendría que trabajar casi 20 años para tener un talento, ¿sí? Y este varón debía 10.000 talentos, o sea que tendría que trabajar unos 3.000 o 4.000 años. Eso no le daba a él. Muchas generaciones que pasaban de él. Sí, tendría que, digo, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima generación para poder pagarle al rey. Pero aquí lo que me encanta es la misericordia del rey, lo que muestra el Señor a través de esta parábola, que el rey, cuando vio que aquel deudor se le postró y le dijo, ten misericordia de mí, que yo te lo pagaré todo. Mire, ahí donde dice el versículo 24, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijo, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Ahora, aquí no había otra opción. Había que perdonarle la deuda. El rey debía o tenía que perdonarle la deuda porque no había otra opción. Venderlo a él, venderle a sus hijos, venderle a su esposa y venderle lo que tenía, no creo que alcanzaba a recoger todos los 10.000 talentos. Ahora tendría que dejarlo de por vida esclavo a él, de por vida esclavo a sus hijos y los hijos de los hijos. Entonces la misericordia de este rey dijo, bueno, vamos a perdonarle la deuda, vamos a ser misericordiosos. Y es lo que hace el Señor con nosotros. Por eso dice al inicio que es algo similar, algo semejante, algo igual, ¿sí? Que el reino de los cielos es semejante a este rey, a este patrón que empezó a llamar a sus siervos a pedir cuentas. Así es el reino de los cielos. No importa la cantidad. Ahora, la deuda que nosotros tenemos con Dios, no es deuda económica, es una deuda espiritual. En el momento en que Satanás, a través de la serpiente, sedució a Eva, y Eva falló, y así también sedució a Adán, y pecaron allí en el huerto del Edén, nosotros tenemos una deuda inmensa con
con Jesucristo, una deuda tremenda a través del pecado. Pero Dios es tan misericordioso que Él nos perdona. Y esta palabra lo que nos está enseñando es, de la misma manera como nosotros somos perdonados, también nosotros tenemos que perdonar. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Es fácil que nos perdonen. Es fácil que nos perdonen, pero cuán difícil es nosotros perdonar. Cuán difícil es nosotros perdonar de corazón. Amén. Vamos a mirar en 2 Corintios, en donde Pablo tiene un problema, ¿cierto? Y le pide a Dios que lo quite y dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire cuántas debilidades tenemos nosotros. Mire la debilidad que tenía este deudor. Y esa debilidad la tuvo para endeudarse, ¿cierto? Tenía una necesidad. Todos tenemos una debilidad. Muchos nos creemos fuertes delante del otro, ¿cierto? Ahora, muchos dicen, y lo pueden repetir una y otra vez, de decir de que no, yo no soy capaz de perdonar. Sí, está bien, necesita sus puntos, pero sí se puede, necesita sus puntos. Además de eso, cuando uno en su propia fuerza lo quiere hacer, tampoco lo va a lograr. Tiene que ser, es que uno tenga un cambio. Y el único que nos puede ayudar, mire quién le ayudó a quitarse esa carga de encima. ¿Quién? El rey, ¿cierto? Porque sé que él andaba, pero pensaba, yo le debo al rey, y no voy a ser capaz de, y quizás pensaba, cuando me cobre, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Pensaba eso. Entonces, vemos que el rey le quitó una carga. Por eso es en Cristo Jesús que nosotros podemos lograr de perdonar. Entonces, y mire que cómo se manifestó, por eso mencionaba el pasaje que de la debilidad, que ahí es donde Dios nos perfecciona y se perfecciona su poder y se manifiesta su poder. ¿Por qué razón? Porque mire que este hombre ya había quedado libre, cuando él dijo, listo, no me pagas nada, ¿cierto? No me pagas nada. Pero el problema fue que él no hizo lo mismo. No fue capaz. Otra de las cosas que vemos aquí, mis amados oyentes, es que para el rey no fue más importante la deuda que le debía este siervo, sino que él, movido a misericordia, vio más allá y vio que más le servía más ese hombre vivo que en la cárcel. ¿Por qué? Porque él lo hubiese podido, aunque le hubiese perdonado la deuda, lo hubiese podido dejar trabajando con él, aunque le pagaba un sueldo, pero le servía. ¿Por qué? Porque le producía, ¿cierto? Y al sacarlo, al echarlo o a quitarle la vida, ahí sí definitivamente se acababa todo. Entonces fue sabio el rey. Fue más importante el siervo, la vida, que los talentos que le debía. Eso es lo que nosotros, y se habla mucho lo que hablamos ahora de cultura ciudadana, pero esa es parte de la cultura que nosotros debemos tener. Aún debemos de aplicar esa cultura. Además, nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, debemos de aplicarlo. Sí. Entonces vemos que no es más importante 50,000, 10,000. Hay gente que le quita la vida a otra por 5,000, por 10,000 pesos, ¿cierto? Hay personas que aporrean al otro al menos por un día de trabajo, ¿cierto? Sabiendo que tenemos muchos más días. Y ahí Dios se va a manifestar. Cuando una persona le queda debiendo a uno 5, 10,000, un día de trabajo, Dios se manifiesta y le provee mucho más que eso. No hay necesidad de uno echarse un problema por causa de ese día de trabajo. Así es, mire lo que dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora, ¿cuánto era la deuda que le debía el consiervo? 100 denarios. Él debía 10,000 talentos. Nunca alcanzaba a pagar esto, pero el otro le debía nada más 100 denarios.
Era 100 días de trabajo, o sea que sí tenía la capacidad de pagarle. Pero mira lo que hace este bellaco, lo que hace este inconsiderado, porque no tuvo en cuenta que el rey le perdonó a él la deuda, y mire lo que él hacía. Dice, versículo 28, y halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Lo ahogaba. Ni siquiera viendo que el rey le perdonó 10,000 talentos, él se encontró a un compañero, a un amigo que le debía 100 denarios y empezó a ahogarlo, empezó a molestarle, págame los 100 denarios. Mire, a veces así hay corazones, la verdad. Y mire lo que dice el 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó ¿a dónde? En la cárcel, hasta que le pagase la deuda. Hoy queremos hacer una pequeña reflexión en esta parábola. Este hombre, viendo que el rey le perdonó 10,000 talentos, 10,000 talentos. Ahora vamos a hablar en peso colombiano. Esta persona, el rey le perdonó 10,000 millones de pesos, por ejemplo, 10,000 millones de pesos. Pero él, después que el rey le perdonó esta deuda, vino y se encontró a alguien que le debía 100,000 pesos. Y este hombre no fue capaz de perdonar al consiervo que le debía 100,000 pesos, viendo que ya el rey le había perdonado a él 10,000 millones de pesos. Y dice la palabra que él lo ahogaba. Y tanto que hasta lo metió en la cárcel hasta que no le pagase los 100,000 pesos. Pero lo más tremendo, pastor, es que los consiervos, la gente veía lo injusto que era este varón. Él fue capaz de pedir perdón, pero no fue capaz de perdonar. Así es. Vemos que quien perdió más, ¿cierto? De él con el que metió a la cárcel. Perdió más el que él. Vemos una palabra aquí que le pedía el consiervo y decía, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, ¿cierto? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No, nosotros no somos condescendientes, no somos capaces de ser condescendientes con alguien más ni un momento, ¿cierto? Ni siquiera porque alguien le dice, hombre, espera que yo te voy a pagar, ¿cierto? No, sino que enseguida van arremitiendo con los demás. Es que me da mucha rabia. No, tenemos que controlarnos, ¿cierto? Pero ese es el llamado que estamos haciendo hoy, ¿cierto? De perdonar, de dejar pasar. Muchos dicen, hombre, pedimos disculpas. La Biblia habla de perdonar. La Biblia nunca habla de disculpas, sino de perdonar. De perdonar. Y cuando se habla de perdonar, fue lo que hizo Cristo. Y lo que dice la palabra, no tener en cuenta nuestras faltas, no tener en cuenta nuestro pecado. Muchos dicen, sí, yo lo perdoné. Pero cada vez que se lo encuentra y lo ve, y ahí mismo le arruga la frente y cambia de semblante y dice, este tanto y este no. Lo insulta por dentro, ¿cierto? Entonces no ha perdonado, no. Cuando uno perdona es cuando ve a esa persona, y no le da nada. Entonces esa es una señal de si uno perdonó o no perdonó. Perdonar, la definición de perdonar es, oído que me están escuchando, recordar sin dolor y sin rencor. Perdonar es recordar sin dolor y sin rencor. Yo quiero que usted ahí donde está se examine, hágase una autoevaluación. Usted sí verdaderamente ha perdonado. Cuando usted recuerda a aquella mujer que te abandonó o aquel hombre que te abandonó, usted cuando recuerda a ese padre o esa madre que te maltrataba, ese familiar que te maltrataba, cuando usted recuerda a aquella persona que abusó de ti, que se llevó tus bienes, y tú traes a memoria eso, ¿qué sucede por dentro de tu alma?
Una de las cosas, pastor, que hace más daño es eso, no perdonar. Porque eso es como el comején. Usted mira el árbol y ve al árbol por fuera bonito, pero por dentro está el comején comiendo y el árbol por dentro está coco. No está bueno. Así hay muchas personas hoy, tienen el alma llena de rencor, tienen el alma destruida porque no han podido perdonar. Así es. Y vemos que cuando uno está en esa situación, una de las reflexiones que nosotros como cristianos hacemos es que si nosotros estamos bien espiritualmente, vamos a estar bien también físicamente. Entonces vemos que hay gente que se amarga a través de esto. Y eso le va a traer muchas consecuencias, muchas enfermedades, le va a traer mucha debilidad. Además de la debilidad espiritual, le va a traer debilidad física. Entonces, cuando usted hablaba del palo que es coco por dentro, se debilita, viene cualquier viento y se quiebra fácilmente. Así somos nosotros. Y además de eso, Dios no nos va a estar aprobando en esa amargura por causa de no dar perdón. Entonces, nuestra reflexión en esta mañana es esa. Para que haya una sociedad bien fundamentada, una sociedad firme, o una sociedad en donde nos podamos entender unos con los otros, en donde podamos nosotros vivir sabiamente, ese es uno de los puntos que nosotros debemos cumplir. Perdonar. Porque de hecho aquí tenemos menos población que en Medellín, por ejemplo, ¿cierto? Y eso lo tenemos que hacer, eso lo debemos de hacer. Nosotros, la Biblia nos manda es hacer eso, porque, y si no, ¿dónde va a llegar en nuestra sociedad? ¿Dónde vamos a parar nosotros entonces, cuando Dios nos llame a cuenta? Así es, y lo más tremendo es que este varón que no perdonó, fue echado a la cárcel. El que debía 10,000 talentos, no perdonó al que debía 100 denarios. Y el rey lo llamó y le dijo: consiervo malo, perverso, ¿no viste que yo te perdoné 10,000 talentos y tú no fuiste capaz de perdonar 100 denarios? Y lo echó a la cárcel. Oído, no es solamente que Dios te perdone los pecados a ti, tú tienes que aprender a perdonar. Porque si tú no aprendes a perdonar, eso te va a llevar al infierno. Vemos aquí que el que tenía más pecado, ¿cierto? Fue el acusador. Así nos sucede a nosotros. El que tiene más pecado es el que acusa al que menos pecado ha cometido. Entonces, quiere sobrepasar, como querer ser mucho más que la persona que le cometió un errorcito, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces vemos esa comparación también que hace aquí la palabra. Por eso el mismo Jesucristo dijo: es fácil ver la pajita del ojo ajeno, pero cuán difícil es ver la viga que hay en nuestro propio ojo. Hay gente insensata que van a querer sacarle el suciecito al ojo ajeno, pero no se saca la viga que tiene en su propio ojo. Hoy la reflexión es: hay que aprender a perdonar. Tú que me estás escuchando, que llevas una vida quizás de dolor, de angustia, porque no has aprendido a perdonar a aquella persona que te hizo tanto daño, aquel familiar. A través de esta palabra te invito a que perdones, a que quites esa carga de ti. Nuestro Señor Jesucristo ya perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ya Él nos limpió con su sangre, nos lavó. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador. Creer en el Señor. Y así también nosotros vamos a aprender a perdonar a los demás. El perdón nos libra del castigo. El perdón nos libra del castigo. Aprende a perdonar. Dios te bendiga grandemente.